Nos está hablando Irene Montero, una ola reaccionaria en Canal Red. ¿Va a ser este su nuevo trabajo? ¿Será Irene Montero una tertuliana habitual de Canal Red? ¿O dirá, bueno, me voy a tomar estos 2 años que todavía me quedan de sueldo por eso de haber sido ministra y todos estos dividendos que me sobran y demás? Y ya luego a partir de ahí se planteará ser absorbida por la empresa privada. El vídeo no tiene que ver solo con la política institucional, tiene que ver con los poderes mediáticos, tiene que ver con las estructuras más profundas del Estado, tiene que ver con todos los espacios desde donde hay poder para determinar cómo se organiza la sociedad y que quizás es una ola reaccionaria que está buscando, no sé si restablecer el sistema, porque el sistema tiene una serie de crisis demasiado profundas, ¿no? Lo que yo creo que es un gran consenso social es que este sistema es necesario cambiarlo, pero quizás sí ocultar algunos de los principales vectores de crisis, de esas grietas que estaban poniéndose en evidencia desde la crisis del 2008. Y la verdad es que no la estoy escuchando, estoy pensando en otra cosa, pero sigue, Irene. Una ola democrática muy poderosa a nivel Ahora ya me pongo, ahora ya empiezo 100% a ver lo que dice. Eso es lo que yo creo que es la pregunta clave, ¿no? ¿Es una reacción? Sí. ¿Es una ola reaccionaria? Sí. ¿A qué? A un movimiento democratizador muy poderoso que se está implementando en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotras? Yo creo que a la extrema derecha y a la reacción solo se les... ¿Cuál es el movimiento democratizador? ¿Es el feminismo o qué es? Frena con más derechos. Muy bien, Manu. Bueno, yo coincido con el planteamiento. No es una entrevista ni siquiera a Irene Montero, es simplemente está ahí de tertuliana. Vale. Estamos en ese contexto reaccionario y es importante entender que efectivamente es una reacción ante una serie de avances. Yo creo que la ultraderecha... Claro, la ultraderecha es una reacción ahora mismo a la ultraizquierda, efectivamente. Es una radicalización violenta del poder establecido para... Una radicalización violenta del poder establecido. Frenar, reprimir y revertir los avances sociales, restablecer el sistema, decía Irene, que yo creo que es un término bastante certero. Es un movimiento fundamentalmente represivo. El gorila albino aquí está bien... Está bien, ¿eh? Que busca disciplinar y que, por lo tanto, y esto es importante, surge en un contexto de avances sociales. Surge en un contexto definido por nuestras propias victorias, por las victorias del movimiento democrático. Creo que esto es importante porque hay quienes dicen que la ultraderecha surge de allí donde fracasa una revolución, ¿no? Que la ultraderecha es hija de una izquierda que ha abandonado a los trabajadores, que se echan en manos del fascismo. Yo creo que es al revés. El fascismo surge allí donde hay una revolución triunfante, donde hay un cambio en marcha. Pablo. Pues a mí me parece interesante establecer las diferencias y las similitudes con los fascismos clásicos, ¿no? Y creo que la similitud es que al final es un último recurso del gran capital, ¿no? El fascismo. Sí, o sea, recordemos que Irene Montero sigue siendo ahora mismo ministra en funciones, ¿sabes? O sea, esta señora es ministra de Igualdad y está aquí hablando de la reacción violenta de no sé qué poderes y no sé qué mierdas, tío. Para blindar sus privilegios, así lo ha sido a lo largo de la historia, y la diferencia... Pero están hablando de fuerza democratizadora, de no sé qué cojones y toda esta mierda, tío, y no están asumiendo que sus tesis no las está comprando nadie. Que yo entiendo que sus tesis no las está comprando nadie, ellos entenderán porque los poderes mediáticos están difamándoles y calumniándoles y todo ese rollo y demás, pero al final del día no se está votando ni vuestro padre, tío. Entonces, si no se está votando ni vuestro padre, ¿de qué me estáis hablando? ¿De qué clase de gran fuerza democratizadora me estáis contando? Literalmente, sois una panda de activistas fanáticos que os habéis envuelto en banderas civiles que todo el mundo está de acuerdo y que generan muchísimo consenso social para intentar introducir vuestra ideología extremista y fanática a través de estas banderas civiles que generan muchísimo consenso. Y cada vez que la peña no os lo compra, o cada vez que la peña os levanta el farol, lo que decís, no, es que la ola de neofascismo reaccionaria y demás, una ola de neofascismo, por cierto, y de intolerancia hacia esos grupos que hace años había un gran consenso social alrededor de ellos, precisamente por vuestras políticas y vuestros discursos y vuestros dogmas desnortados, amigos míos. Yo creo que es que... A lo mejor Pete le va a poner un programa propio, yo diría que sí, chicos. Yo creo que lo merecemos. Las circunstancias históricas son distintas en el sentido de que, en primer lugar, hay una consideración sobre los derechos humanos que viene de esa derrota del fascismo, ¿no? Y en derechos humanos hablamos de cuestiones de raza, por supuesto de género, de orientación sexual. ¿Lupita? También. Está en el suelo y Lupita cuando duerme tiene como pesadillas a veces o hace ruidos y ahora está como teniendo mini espasmos. Etcétera. Que hay un cambio completo en la concepción de las fronteras en todo el mundo y empiezan a ser un factor clave y que estamos en una crisis climática. Yo creo que son los 3 puntos claves de este nuevo fascismo. ¿Estamos en una crisis qué? Estamos en una crisis climática. Que estamos en una crisis climática, claro, claro. El fascismo todo el mundo sabe que cuando hace calor
Es como las setas, tío. Yo creo que son los 3 puntos claves de este nuevo fascismo que estamos viviendo ya. Tu minuto, Steven. Bueno, es indudable que hay un viento ultraconservador. No cabe duda de que la extrema derecha se ha normalizado, se ha desmarginalizado, ocupa en muchos casos los gobiernos de varios países o los ha ocupado. Esto es indudable y es algo muy Harpo Marx. diferente respecto a hace 20 o Hostia, Garfunkel. 40 años atrás. Absteneos de valorar el físico de la gente, tío. Ahora, es cierto que la extrema derecha también es una reacción a determinados fenómenos de cambio, no cabe duda de ello, pero creo que también tenemos que afilar un poco más el análisis y profundizar más. Es decir, hay una serie de cambios estructurales a los cuales la extrema derecha ofrece a su manera una respuesta, que no quiero decir que es la respuesta correcta, pero la ofrece y hay quien compre ese discurso. Y por otro lado, las democracias liberales han entrado en una fase de crisis y sabemos que, como decía el siempre citado Gramsci, cuando hay momentos de crisis, de pasar del viejo a un nuevo modelo, a una nueva época, pues es cuando surgen los monstruos. Vamos a abrir un poco el debate. Sé que existe un debate más terminológico, diría yo. Es como Fernando Alonso una vez se ha teñido el pelo y ha metido los dedos en el enchufe. Muchas gracias por los beats. Particularmente académico sobre cómo llamarlas, ¿no? La denominación posfascismos, fascismos, derecha radical, populismo de derecha, ultra, neofascismos. Hay un debate académico, pero para trascender ese debate precisamente, porque creo que buscamos tener un análisis más bien político, ¿cómo las caracterizamos estas extremas derechas? Como para decir, están dentro de este mismo pozo. ¿Qué es lo que tienen en común estas extremas derechas? Pienso a nivel internacional, no solamente en España. Pablo. Pues tienen en común que vivimos en un mundo en el que la violencia se ha normalizado. La violencia se ha normalizado en este mundo, tú. La violencia política, por supuesto, pero la violencia también en... Violencia es cuando a vosotros os dicen o os critican y escucháis ideas que no os gustan, ¿no? Zonas de... Entre otras. Me dicen, no, es que la violencia se ha normalizado ya, pero es que yo he visto a esta gente definir como violencia el incidente del caballero en el Lidl, que alguien te haga una crítica en la que no hay ni un insulto, es decir, la interpretación de lo que vosotros entendéis como violencia digital, violencia política, es tan amplia, amigo mío. De exclusión, que les llaman, ¿no? Estamos acostumbrados a no considerar un exterminio, tragedias, masacres, como la que ha tenido lugar esta semana en el mar Mediterráneo, ¿no? Esto no lo consideramos exterminio, la violencia en algunos puntos de... O sea, pero vamos a ver, que las mafias del Mediterráneo metan a cientos de personas en cayucos y en barcas, y algunas de estas se hundan, y haya tragedias, y haya muertos y demás, ¿en qué sentido eso es un genocidio, tío? O sea, ¿en qué sentido eso sería un genocidio que alguien estaría perpetrando o de lo que nosotros somos responsables? Esas zonas se normaliza. No es lo mismo, por supuesto, en el centro de las grandes ciudades que en esa serie de sitios. Y ahí surge, digamos, una serie de políticas y una serie de actores políticos que dicen que esto está bien que pase, que la violencia, digamos, es intrínseca. ¿Quién dice que está bien que haya personas que mueran en el Mediterráneo, bro? ¿Quién dice? ¿De qué hablas? Y que no nos podemos tirar de los pelos contra lo inevitable. Es la respuesta que se nos ha dado. O sea, ¿cómo puede ser las críticas que recibís y todas estas mierdas violencia y que tú ahora mismo estés sentado con una señora que ha sido condenada en firme por una sentencia del Tribunal Supremo porque desde su posición de ministra llamó a un señor inocente maltratador? Eso no es violencia. Que siempre ha habido... Eso es lawfare, vale. Se me había... Eso también es violencia, pero contra ella, claro. Una serie de diferencias de origen, raza, de género, etc. Y esto, que entronca con la antigüedad, también es nuevo en el sentido de que hasta este siglo, hasta por lo menos la primera década de este siglo, el discurso de los derechos humanos había, digamos, sido hegemónico. Hoy en día hay una serie de actores que quieren que siga siendo hegemónico, pero estamos viendo cómo en todo el mundo está surgiendo esta política de la diferencia, de la exclusión y del otro. Y eso no cambia tanto con respecto a la persecución de los judíos, la persecución de los gitanos en los años 20, 30 y 40. Es lo mismo, diría yo. Tiene mucho que ver. Ahora mismo se están produciendo varios holocaustos. Ahora mismo lo que pasa es que es difícil son difíciles de identificar. Tanto tiempo y todavía no lo entiende, Sergio, todavía no lo entiendo. Creo que hay algunos temas que comparten y que no son casualidad, además. El primero, el antifeminismo, o sea, la extrema derecha o, digamos, esos movimientos, los llamemos como los llamemos, ¿no? Esta ola reaccionaria sitúa en el centro de sus ataques el movimiento feminista y la lucha
LGTBI, los derechos LGTBI, el antifeminismo es una característica central, el antirracismo es otra característica muy importante, del mismo modo yo creo el negacionismo del cambio climático. Es decir, del mismo modo, tío, es que tú ves algunas cosas que dicen en Black Lives Matter, tú ves algunas de las ideas o dogmas que has defendido desde el feminismo institucional que tú diriges, tío, y no puede ser que simplemente porque esas ideas estén amparadas en no sé qué causa noble, esas ideas deban estar blindadas a toda crítica. No puede ser, tío, que tú veas literalmente cuál es el decálogo de Black Lives Matter, que digas, Dios mío, esta gente está mal de la cabeza. Y a partir de ahí tú no lo puedas criticar porque eso es sinónimo de racismo. ¿Sabes? Es como si en nombre de la defensa del colectivo LGTB, yo qué sé, tío, decimos que las mujeres hay que meterlas en la cárcel, que esto tiene que ser así, que tú cuando te levantas tiene... Rollo de... Cualquier persona con 2 dedos de frente diría, oiga, esto no puede ser así. Usted no puede, amparándose en la defensa de este grupo, ponerse a decir y reclamar barbaridades. Y que cuando alguien le diga, oiga, usted está diciendo y reclamando barbaridades, diga, usted está atacando a las mujeres, usted está odiando tal, y usted está atacando a los negros, y a este colectivo, y a este otro... Por favor, Tess, lo siento, Irene, ya has perdido. Muchas gracias, Trujol, por el hype chat. Es decir, de alguna manera sitúan como temas de ataque aquellos que desde la ola democrática hemos situado... La ola democrática, ¿pero qué ola democrática, Irene? ¿Qué ola democrática? Si no vas en las listas porque eras una persona que restaba votos. ¿Qué ola democrática? ¿Qué ola democrática? ¿De qué ola democrática hablas? Que habéis desaparecido literalmente en media España. No habéis sacado representación en Madrid, en Valencia. Habéis desaparecido en muchísimos territorios. ¿De qué ola democrática me estás hablando? como las grandes crisis que nos empujan a cambiar este sistema, ¿no? Decimos, queremos vivir en un mundo en el que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no tengamos más riesgo de ser asesinadas, de sufrir violencias sexuales o de ocuparnos más de los trabajos del hogar o de los trabajos de cuidados. Queremos un mundo en el que por el color de tu piel no te puedan discriminar o por tu orientación sexual o por tu identidad de género, y queremos un mundo en el que podamos vivir y que sea sostenible. Todos esos ejes son los que... Queréis un mundo en el que se pueda vivir y sea sostenible. Nadie más comparte eso, la verdad. Todo el mundo quiere vivir en un mundo en el que no se pueda vivir y que no sea sostenible. Eso se sabe. Pero es que como vosotros estáis a favor de lo bueno y en contra de lo malo, es lógico. La cofundadora marxista de Black Lives Matter compra 4 mansiones en barrios de blancos y engaña a las víctimas. Sí, fue bastante sonado esto, ¿eh? Estos movimientos atacan, pero además creo que hay otros 3 elementos que son importantes. Uno es la invisibilización de los poderes económicos. La ola democrática internacional lo que hace es... La ola democrática... A ver, hay mucha democracia. Ellos están realmente avalados por el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo todavía no lo sabe. ¿Vale? O el pueblo lo supo y luego se le olvidó. ¿Vale? Pero claramente ellos son la gran mayoría. ¿Que no les vota ni su padre, que no tienen ni siquiera representación y que prácticamente han desaparecido? Sí, pero son la mayoría. Lo que pasa es que la gente está cambiando de opinión, ¿vale? Situar en el centro del debate la contradicción arriba-abajo y decir, no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros, ¿no? La democracia es el 99%. Todo el 99% más, diría yo, del 99%. El discurso del 15M, eso se invisibiliza desde el discurso de la extrema derecha y la lucha es del penúltimo contra el último. Los problemas son entre los ciudadanos. Hay una completa invisibilización de cuáles son las... Lo bueno es que ahora Pablo Iglesias va denunciando que lo que quieren es acabar con la democracia liberal los fascistas. A ver, es que esta gente nunca ha creído en las democracias liberales. De hecho, antes hablaban de ella como si fuesen ajenos a ella. O sea, estas personas nunca han sido demócratas, por mucho que se les llene la boca hablando de la ola democrática. Ahora, en el momento en el que la democracia no le responde, entonces ya empiezan a decir que es que el sistema está corrupto, es que claro, es que si así no se puede ganar, es que a ellos les tratan muy mal, es que mienten mucho, es que la fake news, es que hay que censurar a estos, es que me critican en Twitter... raíces estructurales de un sistema y de una organización social, económica, política profundamente injusta y que es la que genera el sufrimiento de la gente. La violencia política, que Pablo decía, yo creo que es otra característica. Hay asesinatos por decenas de activistas y defensoras de los derechos humanos, pienso en Berta Cáceres, pienso en Marielle Franco. Hay un ejercicio sistemático de violencia política que busca disciplinar al movimiento democrático, parte de su éxito. El movimiento democrático, tú. Disciplinar al movimiento democrático. Es que me flipa, tío, la lengua y los conceptos que manejan, tío. Busca disciplinar al movimiento democrático. ¿Sabes? Disciplinar al movimiento democrático significa, entre otras cosas, no obtener representación en Madrid por no llegar al mínimo de votos. Consiste en que nosotras mismas dudemos de nuestra capacidad y de nuestro poder para cambiar las cosas.
Es, y que, es perroflautés nivel C2, sí, es bastante alto. además, haya consecuencias durísimas en la vida de quienes se ponen temporalmente en primera línea para provocar y para avanzar en democracia y en derechos. Y por último, creo que también es importante, a propósito de lo que decía Steven en su minuto, que cuentan con un gran apoyo de los poderes mediáticos para Normal que gente caiga en este discursillo. ¿A ti te parece normal, tío? A mí me parece totalmente normal. normalizar, para blanquear y para... O sea, yo entiendo que en un primer momento esta gente te pudiera engañar, tío, pero ahora ya... ¿Con lo que ha esos llovido? discursos. Él decía, están dando respuestas a su manera, aunque no sean las adecuadas, a mucha gente que las compra. Bueno, yo creo que si no tuviesen el gran apoyo que tienen de los poderes mediáticos para normalizar sus discursos, para establecer y legitimar no solamente su discurso, sino... Claro, es que los grandes poderes mediáticos, ¿no? Los medios de comunicación deberían reproducir y defender las ideas que tú desde Podemos defiendes, ¿no? Eso sería lo coherente, lo lógico, lo democrático, que todos los medios de comunicación reprodujesen exactamente el discurso que a ti te sale del coño. Eso sería lo democrático. Lo no democrático es que los medios de comunicación no compartan tus ideas, ¿vale? Y por lo tanto, tú acabes desapareciendo de la plana política. Porque incluso dentro de las izquierdas entienden que restas, claro que sí. Los temas de conversación, que cuando hablamos Eso de es lo vivienda, democrático, bro. se hable mucho más de ocupación que de especulación, a pesar de que el problema de la vivienda en España, por ejemplo, es de especulación y no de ocupación. Si no tuviesen esa legitimación de los grandes poderes mediáticos, y precisamente eso te habla también de que es un movimiento político, cultural, social, el movimiento reaccionario, ejercido desde el poder contra los y las demócratas. Claro. Las demócratas, es que están ahora mismo están bajo asedio. A mí me gustará saber cuál va a ser su discurso hablando de los y las demócratas cuando sean las derechas las que gobiernen este país. Que es algo que tarde o temprano va a acabar pasando. Cuando sean las derechas las que gobiernen este país, ¿qué pensarán de ello los y las demócratas como Irene Montero? Creo que sus soluciones no se verían como soluciones ni sería tan fácil que calase entre tanta gente. Cala porque hay un enorme trabajo desde los poderes mediáticos de batalla cultural y de normalización y blanqueamiento de esas posiciones. Batalla cultural, anda que no hemos tenido que dar el callo nosotros con lo de la batalla cultural. Que ahora ya es tan normal hablar de violencia. Hay una mano negra, bro. Como hablar de violencia machista, son simplemente opiniones, ¿no? Dos opiniones y no una forma correcta de abordar un problema. No seas insolidario, tú. Esto me lo habéis pasado antes. ¿Tirar petardos es de derechas o de izquierdas? Gran pregunta que se hacen aquí en La Vanguardia, ¿eh? Hay quienes ven esta tradición como un acto insolidario de derechas que se mantiene por encima del dolor de mascotas, gente mayor y personas con TEA, y otros que lo consideran una revolución de izquierdas. Fíjate que la insolidaridad siempre viene por parte de unos, ¿eh? Dan ganas de marcarse un pedo con megáfonos en la cara de Begoña. Madre de Déu del Desamparats. Menuda gilipollez. La verdad es que sí, ¿eh? Una forma que revictimiza y que sigue culpando a las mujeres de la propia violencia que sufren. Es interesante porque muchas veces olvidamos Esta señora es ministra ahora mismo de España, ¿eh? Mientras está diciendo estas cosas es ministra de España. que también hay que decir que las extremas derechas no ganan necesariamente cuando llegan a gobernar, sino que en realidad ganan cuando son capaces de marcar los debates de agenda en la agenda pública y los marcos que instalan para ese debate. Manu. Joder, los marcos son tremendos, lo de los marcos. Recogiendo algunas cosas. Bueno, a ver, de todas formas, escucharles esto me alivia un poco porque claramente el discurso que están reproduciendo es el que tenían en Hispan TV hace unos años y demás, y vuelven a estar en una posición defensiva que yo creo que viene a significar que están perdiendo o que se saben perdidos. Entonces vuelven a tener un discurso que podríamos encontrar a los márgenes, ¿vale? Que es donde deberían estar este tipo de discursos. Entonces que haya esta recolocación en el fondo a mí me parece satisfactorio. Serán mayoría absoluta en Twitter, ahí van a ganar siempre todas las elecciones, pero me alegro de que luego, cuando sea la hora de votar de verdad, a estos señores no les voten ni sus padres, tío.